Romanos capítulo 3. Continuamos con la enseñanza. Creo, si no me equivoco, esta es la enseñanza número 21 y estamos iniciando recién el capítulo 3 y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. Verso 1 al 8 con el tema la ventaja del judío y la fidelidad de Dios. La ventaja del judío y la fidelidad de Dios. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, contesta Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Paréntesis, hablo como hombre. Cierre paréntesis. En ninguna manera, contesta nuevamente Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, paréntesis nuevamente, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El apóstol Pablo ha venido desarrollando anteriormente la idea de que todo ser humano es pecador y en consecuencia culpable delante de Dios, tanto el gentil como el judío. Esto lo vamos a ver explícitamente, por favor pongan su mirada allí en el verso 9 del capítulo 3, porque aquí lo dice Pablo de manera explícita, lo que estoy diciendo yo ahora. Dice Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya, dice Pablo, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces Pablo ha venido desarrollando esa idea, que los gentiles, que los judíos, ambos son acusados delante de Dios en virtud de su pecado y la consecuencia es culpables delante de Dios. Esa es la idea que Pablo ha venido desarrollando en los versículos o en el capítulo 1 del 18 en adelante y el capítulo 2 que ya hemos explicado en las enseñanzas anteriores. Es importante señalar, hermanos, que los judíos tuvieron muchas ventajas, tuvieron muchos beneficios, pero hay uno que sobresale de manera principal. Hay uno que sobresale de manera primordial, como lo vamos a ver a continuación. Ahora, dicho esto, es importante hacer una aclaración también. Pablo no enseña o no enseñaba que la herencia judía, que la ley, que la circuncisión o las ceremonias no fueran importantes. Pablo no está enseñando eso. ¿Por qué? Porque la circuncisión, la ley, las ceremonias, las había dado ¿quién? Las había dado Dios. Por tanto, no podían ser malas. Entonces, Pablo no es eso lo que está enseñando, pero el problema es que los judíos veían esas cosas, esas ventajas, esos beneficios, como un medio automático de salvación. Miraban esas cosas como un medio automático que les garantizaba un cierto favor, una cierta consideración de parte de Dios. Y ese era el problema. Pero las ceremonias, la circuncisión, la ley, fueron dadas por Dios. Era algo bueno para Israel, siempre y cuando se mirara de una manera adecuada. Bueno, ¿qué va a hacer ahora entonces Pablo a continuación en el capítulo 3?
va a presentar esta realidad que estoy diciendo a través de un objetor, de un judío imaginario que comienza a hacer preguntas. Y esas preguntas son respondidas por el apóstol Pablo. Pablo va a mostrar entonces la verdad en cuanto a la ventaja de los judíos, lo que ellos hicieron con esa ventaja y cómo reaccionó Dios ante esa infidelidad, que fue como reaccionó Israel, aun cuando Dios le dio una ventaja muy importante para todos ellos. Dice el verso 1, siguiendo la idea anterior. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo utiliza la palabrita pues. Leo el 1. Aquí está la objeción de este judío imaginario. Pudo haber sido imaginario o real. El punto es que hay una objeción aquí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Aquí se señala lo siguiente. Hay dos interrogantes aquí en el texto 1 y podríamos leerlas de esta forma. ¿Qué provecho tiene entonces en ser judío? ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? No olvidemos que el judío confiaba, el judío se apoyaba en la ley, en la circuncisión, en ser hijos de Abraham. ¿Qué había dicho Pablo anteriormente? Bueno, en el capítulo 2, lo vimos la vez anterior, el judío descansaba, se apoyaba en la ley y creía que tenía cierto favoritismo porque era circuncidado. Y Pablo les comienza a enseñar que no es judío el que lo es exteriormente. Dicho de otra forma, no importa que el judío étnico tuviese la marca, la señal en su prepucio, si no estaba circuncidado en su interior. Eso venía diciendo Pablo. Entonces los judíos pensaban en línea general en lo siguiente, como base aquí. Tenemos la ley, decía el judío, se apoyaban en ella. Tenemos la circuncisión, se confiaban de la circuncisión. En otros pasajes de la Escritura, ellos decían, tenemos por padre a Abraham, por lo tanto tenemos una herencia bendita. Somos considerados de manera especial por Dios. Bueno, la idea entonces es la siguiente, de esta objeción que se hace. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? ¿Qué aprovecha? Si todas estas cosas pudo haber objetado el judío, si todas estas cosas, ceremonia, circuncisión, la ley, descendencia bendita, si todas estas cosas no nos hacen justos y vamos a ser condenados con el resto del mundo, la pregunta es, ¿qué provecho hay en ser judío? Si estamos bajo el juicio de Dios, igual que los gentiles, ¿qué ventaja tiene ser hijo de Abraham? ¿Qué ventaja tiene el hecho de haber sido circuncidados? ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley, estar circuncidado, no me aprovecha, ¿qué privilegio hay entonces en ser judío? Esa es la objeción. Por eso Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo contesta inmediatamente esa objeción con la siguiente respuesta. Verso 2. Pablo dice de manera tajante, mucho, en todas maneras. Mucho en todas maneras. Aunque la circuncisión, aunque la ley no les traía salvación automática al judío, sí les permitía tener beneficios, sí les permitía tener un provecho, sí les permitía tener una ventaja que el gentil no tenía. Pablo añade, una vez que contesta, dice primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra
de Dios. Aquí cuando Pablo dice primero, ciertamente podría traducirse como principalmente o por sobre todo. Vamos por favor rápidamente a Romanos 9, porque en Romanos 9, del versículo 4 en adelante, Pablo igual señala ventajas y beneficios, privilegios que Israel tuvo, pero eso los aborda en el capítulo 9. Solo lo voy a leer en virtud de lo que Pablo dice. Primero, o por sobre todo, les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero ¿qué más Dios les dio a Israel? Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son, número 1, adopción; segundo, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí tenemos otra lista de ventajas, tenemos otra lista de privilegios que Israel tuvo, pero cuando lleguemos a Romanos 9 vamos a estudiar eso. Regresemos ahora a Romanos capítulo 3, porque cuando Pablo dice primero o principalmente, ciertamente, sin lugar a dudas, les ha sido confiada, les ha sido encomendada la palabra de Dios. Al pueblo judío, a la nación judía, Dios les encargó su palabra, el Antiguo Testamento. Esta es la bendición o la gran bendición que inicia señalando el apóstol Pablo aquí. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿era una gran ventaja esa? El haber tenido la ley, la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Desde luego que sí, hermanos. Era la ventaja. Era el beneficio. De ahí el título del tema, la ventaja del judío. ¿Cuál fue la ventaja del judío? Ser poseedores, ser receptores de la palabra de Dios. Dios no se la dio a los egipcios, a los asirios, a los babilonios. Se las dio a ellos se las encargó. Esa era una ventaja enorme en comparación, repito, con otras naciones. Dice un escritor lo siguiente: les fue otorgado el peculiar privilegio, el alto honor de ser los custodios de los oráculos de Dios, toda esa revelación especial hecha a Israel, que consistía no solamente de mandamientos, sino también de predicciones y promesas. ¿Cuáles promesas? Dentro de las promesas, el gran Salvador que vendría, el gran Mesías que vendría. ¿De dónde? De Israel. Dice Juan 4 en el diálogo de Cristo y la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Cristo era judío. Entonces, si analizamos la gran ventaja de Israel, era una gran ventaja. Era un gran privilegio. A ellos se les dio. El pasaje que ya hemos estudiado en otras ocasiones, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló a los padres por los profetas. ¿De qué formas? De muchas formas. ¿De qué maneras? De muchas maneras. De manera progresiva, partiendo con Moisés o partiendo con Job. Sueños, visiones, éxtasis, apariciones, voz audible, parábolas, ángeles. Diferentes formas en que Dios habló. Pero una vez que se establece el canon, una vez que se escribe todo eso, ya sea en tabla de piedra, pergaminos posteriormente, papiros, etc., allí el pueblo de Israel entonces concentró la palabra de Dios en sus manos.
Esa fue la ventaja del pueblo de Israel. Dice Pablo aquí, mucha ventaja tiene el judío, mucho aprovecha la circuncisión en virtud de ser judío. Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, por sobre todo, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos debían ser los guardianes, los protectores, los proclamadores de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Repito, era un privilegio, era una ventaja que solo el judío tenía y que a través de la ventaja del judío, las demás naciones podrían conocer al Dios de Israel, porque Israel sería el vehículo a través del cual las naciones de alrededor conociesen al Dios de Israel. Privilegio de Israel, ventaja de Israel, pero al mismo tiempo se transformaba en una responsabilidad inmensa, como lo vamos a ver en una aplicación al final con respecto a la iglesia. A los judíos entonces les fue encomendada la palabra de Dios. Retrocedamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. A los judíos se les encomendó, se les dejó en sus manos la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 4, versículos 7 y 8 lo siguiente. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Detengámonos aquí un minuto. Esto no tiene relación directa con lo que estoy enseñando, pero hay una cierta relación también. ¿En qué sentido? Aquí se está haciendo un contraste. La pregunta aquí de Moisés es, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Es decir, menciónenme, parafraseando el texto, la idea. Moisés pregunta, menciónenme por favor alguna otra nación que tenga un Dios tan cercano como es el Dios de Israel con su pueblo Israel. ¿Alguien podría contestar? No podrían contestar, porque el único Dios cercano que se reveló, que se mostró a ellos fue el Dios de Israel, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Segunda pregunta, que sí tiene relación con lo que estamos viendo. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dos cosas señala Moisés aquí. No hay Dios tan cercano y real, por lo demás verdadero, porque el único Dios verdadero es el Jehová de los ejércitos, el Padre Jesucristo, o el Dios en el Nuevo Testamento, el Señor, repitiendo muchas veces yo soy en el libro de Juan, por ejemplo, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz, yo soy el verdadero pan, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué Dios hay tan cercano como a ustedes, como lo soy yo con Israel? Segundo, ¿qué Dios les ha dado a ustedes los estatutos, los juicios justos, como lo es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esto es lo que tiene pertinencia con lo que Pablo está diciendo en Romanos 3. Mucha ventaja tiene el judío, mucho provecho tiene el judío. ¿Por qué? Porque a ellos, solo a ellos, se les encomendó, se les dejó en sus manos la palabra de Dios. Es decir, Israel podía conocer, a diferencia de todas las naciones que le rodeaban, la voluntad de Dios, lo que Dios demandaba de ellos. Gran privilegio, gran ventaja. Salmo 147. Salmo 147. Aquí el salmista lo dice de otra manera, pero en el fondo manifiesta la misma idea, de tal manera que tiene
obviamente mayor peso toda esta encomienda de Dios al pueblo de Israel. Dice el Salmo 147, versículos 19 y 20 lo siguiente. Ha manifestado sus palabras a Jacob o a Israel, sus estatutos y sus juicios a Israel. Escuchen ahora, verso 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Por eso el salmista dice aleluya. Por eso el salmista aquí salta en gozo y dice alabanza a Jehová. ¿Qué es lo que significa aleluya? Alabar a Jehová, porque solo a nosotros, a Israel, a Jacob, nos dio su palabra. Qué interesante. Sucedió algo curioso con Israel en uno de los tiempos más críticos. Busquen Oseas, por favor. Después de Daniel está Oseas. Oseas capítulo 8. Sucedió algo trágico. Israel pasó por etapas de altos y bajos. Desgraciadamente, el común denominador siempre fue la incredulidad, la rebeldía. Y aquí observamos en Oseas que aun cuando Dios les dio la ley, su palabra, veamos cómo reaccionó Israel en Oseas capítulo 8, verso 1 al 3. Dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Cuál ley? La ley que se les dio y que los hizo en consecuencia tener ventaja por sobre otras naciones. Verso 2. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Verso 12, por favor. Esto es lo que hizo Israel con la ley. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Así dice la versión de la Biblia de las Américas, este mismo pasaje, verso 12. Dice así: aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Bueno, ahí está la respuesta, ya que Pablo va a seguir desarrollando en el verso 3. Regresamos a Romanos 3. Una pregunta muy importante para seguir con la idea. ¿Fueron fieles los judíos en su encargo? ¿Fueron fieles los judíos ante esa ventaja que Dios les dio de haberles dado la palabra de Dios? El objetor señala nuevamente aquí una interrogante, una objeción a través de una interrogante. Verso 3. Leo primero el 2 para recordar la idea. Pablo dice mucho en todas maneras. O sea, hay un provecho, hay una ventaja. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les fue encomendada la palabra de Dios. Verso 3. Aquí viene la objeción nuevamente. Pues qué, si algunos, esa palabrita algunos es muy importante. Si algunos, no todos. Si algunos de ellos, es decir, de los judíos, han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Interesante pregunta, interesante interrogante. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ante la ventaja que el judío tenía, ¿qué le pasó al judío? No a todos y cada uno de los judíos, sino solo a algunos. Cuando el judío recibió la palabra de Dios, algunos de ellos fueron incrédulos, dice el texto. Entonces la pregunta del objetor es la siguiente: ¿esa incredulidad de algunos judíos habrá anulado la fidelidad de Dios? Amplío mucho más la pregunta.
Si Israel fue infiel o incrédulo, para seguir con la misma palabra, ¿lo será también Dios? ¿Anulará esto la fidelidad de Dios? ¿La incredulidad de algunos judíos hará que Dios cumpla o no cumpla sus pactos y promesas? ¿Qué contesta Pablo en el verso 4? De ninguna manera. En absoluto. El muy pertinente pasaje de 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es verdad que algunos fueron incrédulos. Es verdad que algunos fueron infieles. Pero dentro de la palabra de Dios que Dios le dio a Israel, venían incluidas promesas incondicionales. Promesas que se cumplirían en virtud del carácter incambiable de Dios, inmutable de Dios. Por tanto, si es verdad que Israel, algunos fueron incrédulos, pero eso jamás va a anular sus promesas, sus palabras para aquellos judíos que le creyeron, para aquellos judíos que le obedecieron, para aquellos judíos que confiaron en Él. Dios es fiel con aquellos. Por eso es que dije, Pablo contesta de manera enérgica. Verso 4, de ninguna manera, dice Pablo aquí, una negación, repito, en el griego terminante, enérgica, de ninguna manera, en absoluto. El hombre es el que falla, no Dios. En este caso el judío, pero algunos, repito, algunos fueron infieles, no todos, a lo que Dios les había dado. La incredulidad fue el factor determinante de su infidelidad. Pero Dios de igual manera cumpliría sus promesas, porque Él es fiel. Él es fiel. Si a nosotros el Señor nos ha dicho, Adiel, Jorge, Juan, si tú crees en mí, te voy a dar vida eterna y no vas a perecer jamás, ¿me voy a perder? No, porque es su promesa. Es algo inalterable. Es algo que no va a cambiar jamás. ¿Es verdad que vamos a ser infieles? ¿Es verdad que vamos a ser desobedientes muchas veces? Pero Dios utiliza otro mecanismo para corregirnos. No la perdición final, porque nos ha prometido vida eterna. Él va a usar otro medio si somos infieles, desobedientes, incrédulos. Lo que se llama disciplina y castigo. Eso va a usar Dios. Pero no perecemos jamás. No seremos condenados jamás. Porque sus promesas se cumplen. Son fieles, son eternas, inquebrantables. Por eso aquí se está poniendo en duda la fidelidad de Dios. Este objetor judío está poniendo en duda la fidelidad de Dios. Bueno, si el judío, algunos de ellos fueron incrédulos, entonces Dios no va a cumplir su promesa. Falso. Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Noten el contraste. Verso 3. Israel fue infiel, fue incrédulo, Dios es fiel. A continuación, Dios es veraz. En el verso 4, Israel es mentiroso. Por eso Pablo sigue diciendo, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, Pablo echa por tierra inmediatamente esa objeción. Pablo refuta con mucha energía esa objeción. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, es decir, Dios es verdadero en todo lo que dice. Él es fiel a sus promesas, Él es digno de confianza, Él es fiel a su palabra, Él no se puede negar a sí mismo. A eso se refiere Pablo cuando dice Dios es veraz. Pero ¿qué es lo opuesto? El hombre, en este sentido, contexto inmediato, el judío. El judío es
mentiroso, hipócrita, pecador. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba que seguía siendo salvo, aun cuando Pablo dijo todo lo que dijo en el capítulo 2. Este judío imaginario o real, objetor, pudo haberse seguido justificando delante del apóstol Pablo ante todo lo que Pablo está planteando aquí. Escribe Douglas Moore lo siguiente, citando este pasaje: Dios no solo es fiel cuando algunos son infieles, sino que permanece veraz incluso cuando todos los seres humanos se muestran indignos de confianza. Fin de la cita. El apóstol Pablo, el gran ejemplo. Dios tiene en el tiempo de Pablo manifiesta, Dios tenía un plan con Israel. Está señalando al judío, señaló al gentil, ahora está señalando al judío. Bueno, Pablo era un ejemplo de salvación. Él era judío. ¿Cómo era Pablo antes de venir al Señor? Lo dice en 2 Timoteo 1, blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. Y en virtud de la promesa de Dios de cumplir su plan de salvación con el pueblo de Israel, bueno, salva a Pablo, un judío. Dios tuvo misericordia de él. Entonces Pablo, siendo judío incrédulo, Dios lo salva por su gracia. Se le aparece allí en Hechos 9, como ustedes ya lo conocen, el pasaje camino a Damasco, y Cristo se le aparece allí y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo continúa en el verso 4 diciendo, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Como está escrito. Pablo, ¿qué hace ahora a continuación para argumentar lo que está enseñando? Introduce el ejemplo de uno de los hombres más importantes del pueblo de Israel, el gran rey David. Entonces, hace esto Pablo para argumentar de que Dios es veraz, de que Dios es confiable, de que Dios es fiel, no infiel, Dios es fiel. Entonces Pablo utiliza esta expresión como está escrito. ¿Por qué? Porque Pablo apela siempre a la Escritura. Pablo se apoya en la Escritura del Antiguo Testamento, en este caso, para argumentar lo que él está enseñando. Vamos a consultar lo que Pablo citó aquí, el Salmo 51, para poder entender mejor aquí el argumento del apóstol Pablo. Rápidamente mencionar que el Salmo 51, el rey David lo escribió una vez que había pecado con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y había planeado también la muerte de Urías Eteo. Cuando en el segundo libro de Samuel es confrontado por el profeta Natán, Dios envía al profeta Natán y le cuenta una parábola a Natán de un hombre rico, un hombre pobre, de la corderita, etc. Entonces David levanta el puño, el dedo y le dice: ese hombre debe morir. Y Natán le dice: ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú, debes morir. Y el rey David expresa una de las manifestaciones de un hombre de Dios que reconoce su pecado. David le dice: he pecado contra Jehová. En ese contexto se escribe el Salmo 51. ¿Y qué dice el Salmo 51, 3 y 4? Lo siguiente: porque yo, dice David, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí está lo que Pablo señaló en Romanos 3, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escuchen, hermanos, ante toda la infidelidad de David, Dios continuó siendo fiel con él. ¿David pecó? Sí.
¿Sufrió las consecuencias? Sí. Sus hijos, el Absalón se rebeló contra él, espada hubo en su hogar, sangre hubo en su hogar, etcétera, etcétera. Pero Dios le perdona la vida a David y lo perdona instantáneamente. Y Dios continuó siendo fiel con David. ¿Por qué? Porque de él vendría el Mesías. Dios continuó siendo fiel con David, aun cuando David pecó, tuvo que sufrir las consecuencias porque Dios no ignora eso tampoco. En su justicia él debía castigar el pecado, pero es perdonado por Dios. Reconoce sus pecados, a diferencia del judío que Pablo estaba confrontando en sus objeciones, que confiaba en sí mismo, que confiaba en la circuncisión, que confiaba en su descendencia, etcétera. Dios es fiel, hermanos, para recompensar el bien, pero también es fiel para castigar el mal. Repito, ¿David sufrió las consecuencias de su pecado? Sí, las sufrió, pero jamás fue abandonado por su Dios, jamás. Cito nuevamente las palabras de Douglas Moe en su comentario. Él dijo, Dios es justo tanto cuando castiga a su pueblo por el pecado, como cuando lo bendice por su obediencia. Esto no significa que debamos disculpar el pecado simplemente porque al final siempre magnifica la justicia de Dios. Este tipo de excusas constituyen una afrenta al buen nombre de Dios, dice él. Fin de la cita. Regresamos entonces a Romanos capítulo 3, cuando Pablo dice, para que seas justificado en tus palabras, palabras de los labios del rey David, y esto significa, o es como si David hubiese dicho, Señor, todo lo que tú dices es recto. Tu palabra, Señor, es tu propia verificación. A eso es lo que se refiere cuando Pablo dice, para que seas justificado en tus palabras. Señor, todo lo que tú dices es recto. Todo lo que tú dices es cierto, es verdad. Y la última frase, y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, Señor, tú siempre eres el triunfador, tú siempre eres el vencedor, tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas todos los casos, porque Dios es el vencedor ante cualquier juicio que el hombre levante contra él. Y tanto David como el apóstol Pablo pueden dar testimonio de eso. Versículo 5. Aquí continúa ahora Pablo haciendo interrogantes. Pablo dice, y si nuestra injusticia, noten hermanos la mentalidad aquí que se quiere dejar sobre la mesa, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo añade aquí, hablo como hombre, es decir, hablo en términos humanos, hablo de acuerdo a una mirada humana, de acuerdo a una óptica humana. Es curioso, hermanos, que el judío aquí, el objetor del verso 3, primero lo acusa a Dios de ser infiel. Ahora en el verso 5, se está acusando a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser parcial. Dicho de otra forma, están diciendo, Señor, eres injusto al juzgarnos. De modo que el argumento es el siguiente, hermanos. Voy a leer el texto y de ahí voy a parafrasear el texto para que se pueda entender mejor. Verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? El argumento es este. Si yo o usted, por su injusticia o por mi injusticia, hemos magnificado la justicia de Dios, ¿por qué Dios me castiga? Esa es la idea. ¿Yo le estoy haciendo un favor a Dios? Si por mi injusticia, si por mi pecado, si por mi incredulidad, si por mis pecados, Dios es más exaltado, oye Dios, ¿qué facultad tiene de juzgarme si en el fondo te estoy haciendo un favor a ti?
Si mis pecados hacen que Dios aparezca más justo, ¿cómo puede Dios castigarme por mis pecados? Mi pecado beneficia a Dios. Dios se beneficia por mi injusticia. Mi pecado hace que Dios se vea bueno. Mi injusticia hace que Dios aparezca justo. Escucha, mi infidelidad hace resaltar la fidelidad de Dios. Por lo cual le estoy haciendo un gran favor a Dios, porque a través de mi injusticia, su justicia es exaltada. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Esa es la deducción, esa es la idea aquí de Pablo. Verso 6. ¿Qué contesta Pablo? A ver. En ninguna manera. Era una corrupción total de lo que Pablo finalmente estaba enseñando del carácter de Dios a través de su justicia y la salvación por fe. En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En ninguna manera. Es decir, todo lo que plantea la mente del judío es falso. Dios es siempre fiel, Dios es siempre justo, siempre lo es. Por eso Pablo al final dice, eso no puede ser así, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? De hecho, recordamos que en el capítulo 2, Pablo habla fuertemente del juicio de Dios, de la condenación que le espera al judío y también al gentil. Solo por recordar, Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pregunta Pablo en el verso 6. Lo va a juzgar sí o sí porque es parte de su carácter justo y santo. Todo ser humano tendrá que comparecer ante el juicio de Dios. Hebreos 9:27, Apocalipsis 20, del 11 al 15. En Hebreos 9:27 dice, y está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Apocalipsis 20 del 11 al 15 ahí comienza a señalar que el apóstol Juan vio grandes y pequeños frente al juicio del gran trono blanco, donde Dios abrirá los libros de las obras y aquel que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será echado al fuego eterno, que arde con fuego y azufre. Verso 7, Romanos 3. Continúa aquí esta mentalidad, esta idea. Verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, noten, es prácticamente la misma conclusión del 5. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, si mi pecado está beneficiando tanto a Dios, ¿cómo puede Dios castigarme por mi pecado? En consecuencia, si Dios me castiga por hacerle un favor, Él tiene que ser injusto. Hermanos, aquí es importante señalar algo. Es cierto que Dios puede usar el pecado y la maldad y la ira del hombre para traer gloria a su nombre. Sí, es verdad que lo puede usar. Eso lo vemos claramente en el Salmo 76:10. Aún un malvado faraón puede traer gloria a Dios con la dureza de su corazón. Miren, comprobemos esto en Romanos 9. Romanos 9, verso 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, Faraón,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, siguiendo la misma lógica pervertida que está apuntando Pablo en Romanos 3, el faraón podría decir: Señor, ¿qué derecho tienes para juzgarme si a través de mí tu nombre fue conocido por toda la tierra? He ayudado, Señor, a traer gloria a tu nombre. Yo te hice un servicio por mi incredulidad. Sí, faraoncito, pero igual te voy a juzgar, dice Dios. Es verdad que yo usé tu pecado, es verdad que yo usé tu incredulidad, es verdad que yo usé tu dureza de tu corazón para traer gloria a mi nombre, es verdad, pero eso no anula el juicio que yo te voy a hacer a ti de manera personal. Y eso es lo que Pablo señala en Romanos 3. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, si mi mentira, si mi hipocresía, si mi pecado hace que la gloria de Dios sea más conocida, entonces ¿por qué Dios me juzga como pecador? Si mi pecado lo está ayudando a mostrarse como Él es, benigno, bueno, santo. Versículo 8. Continúan aquí las interrogantes. ¿Y por qué no decir? Paréntesis, como se nos calumnia. ¿Pablo fue calumniado? Así es. Enseñar la verdad implicará calumnia, persecución, y Pablo no es la excepción. Él fue calumniado. ¿Calumniado en qué aspecto? Sigamos leyendo. Como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, dice Pablo, afirman que nosotros decimos, esta es la calumnia, que Pablo y los demás apóstoles enseñaban esto: hagamos males para que vengan bienes. Portémonos mal para que veamos cuán perdonador es Dios. Hermano, peca harto para que veas cómo Dios te vuelve a perdonar una y otra vez. Eso es una calumnia. De eso acusaban a Pablo. Vivamos como nos plazca y hagamos mal, porque la salvación es por gracia. Mientras más pequemos, más brillará su gracia. De eso fue objeto Pablo, de calumnia. Algunos cuya condenación es justa. Ojo, hermanos, hay condenaciones que son justas. Y esos algunos que calumniaron son los que enseñaban que Pablo decía: hagamos males para que vengan bienes. Pablo enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras. Pablo enseñaba que el más malvado de los pecadores podía ser salvo aparte de cualquier obra. Es verdad. Y en este sentido, hermanos, podemos ver cómo las enseñanzas de Pablo se pueden pervertir de tal manera, o fácilmente, en el sentido de que pequemos más, porque esto va a magnificar más la gracia. Eso es falso. Pablo no enseñó eso. De hecho, adelantémonos rápidamente a Romanos 6. Mire lo que enseña Pablo más adelante. Esto lo trata Pablo de manera más detallada en el capítulo 6, verso 1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué contesta Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Regresamos a Romanos 3. Esto entonces, hermanos, es una maliciosa distorsión de la doctrina de la gracia o de la salvación por gracia mediante la fe. Pero si tú observas la Biblia, hermanos, ¿qué enseña la verdadera doctrina de la gracia mediante la fe o la salvación solo por la fe? No enseña libertad para pecar, no enseña que tú puedes hacer lo que quieras una vez salvo, una vez
escuché una caricatura de esto, de un predicador muy famoso, antiguo, pentecostal creo que era, donde él decía esto: tú eres de los que dicen siempre salvo, que una vez que eres salvo puedes hacer lo que a ti se te antoje y esto y lo otro. Bueno, a ese señor hay que explicarle lo siguiente: nosotros no enseñamos, ni Pablo enseñó, ni Pedro enseñó, ni Cristo enseñó, ni nadie en la Biblia enseñó que una vez que somos salvos podemos tener libertad para hacer lo que queramos. Jamás enseñamos eso. Nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña. Una vez que un creyente ha sido salvo por la gracia mediante la fe, ese creyente comienza a mostrar, comienza a evidenciar, comienza a manifestar públicamente un cambio de vida, una transformación de vida. Porque de lo contrario tendríamos que concluir que su fe es falsa. Porque la fe verdadera, Santiago 2, sin obras, es muerta. Tito 2, quiero ser enfático en esto, hermanos, porque la gracia, la salvación por gracia mediante la fe, sin ninguna obra, no enseña esto, sino que al contrario, en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, noten ustedes qué pasaje más interesante, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y noten, esta gracia que se ha manifestado para salvación, Pablo ahora inmediatamente enseña algo. 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como te dé la gana, como tú quieras, pecando, abundando en el pecado. ¿Eso que enseña Pablo? No. Pablo enseña que una vez que la salvación se ha hecho efectiva en el ser humano que cree, renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos, para poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, escuchen ahora, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿De qué acusaban a Pablo? Hagamos males, portémonos mal, pequemos, para que vengan bienes, para que la gracia del Señor sea exaltada. Falso. Efesios 5, 10 y 11. La Biblia nos enseña algo muy importante. Dice en Efesios 5, 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una vez convertidos, no debemos seguir practicando el pecado para que la gracia del Señor se magnifique. Debemos apartarnos del pecado para que nuestro Dios sea glorificado, que es distinto. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos delante de nuestro Dios. Pero no porque el creyente de manera intencional, practicable o como ejercicio, como deporte, pequemos, hermanos. ¿Les parece? Si pecamos, si hacemos males para ir viendo cómo Dios manifiesta su gracia, eso es algo totalmente falso, contrario a lo que la palabra del Señor establece. De esto calumniaban a Pablo, enseñar a hacer el mal para que vinieran bienes. Y Pablo tajantemente no enseñó esto. Regresamos a Romanos 3. Algunas aplicaciones para ir terminando.
para nosotros hoy día la iglesia? Solo me voy a concentrar en dos por cuestión de tiempo. Dos aplicaciones para todos nosotros. A los judíos se les confió ¿qué cosa? La palabra de Dios. Específicamente, el Antiguo Testamento. De Génesis a Malaquías. Hoy nosotros, ¿qué tenemos? ¿El Antiguo Testamento? No. Tenemos toda la revelación completa. Por tanto, tenemos la gran bendición nosotros, el sublime privilegio de conocer toda la palabra de Dios. Y aunque no la vamos a conocer toda por nuestra incapacidad de comprensión, de entender las Escrituras, pero sí podemos ir conociendo poco a poco a nuestro Dios para nuestra vida personal, matrimonial, familiar, eclesiástica. Por tanto, tenemos esa gran ventaja. A diferencia del judío, el judío tenía el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos selló Dios con él. Tenemos toda la revelación completa. La pregunta es la siguiente: si Israel era responsable por habérseles encomendado la palabra de Dios, por habérseles confiado la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros hoy día, que tenemos el Espíritu Santo como maestro en nosotros, tenemos toda la revelación de la palabra del Señor? ¿Cuánto más nosotros? Por esta razón, hermanos, allí en 1 Timoteo, por favor, vamos allí. Por esa razón es que Pablo allí, a Timoteo, ubicado allí en Éfeso, le dijo lo siguiente. Y esta es la gran ventaja, el gran privilegio que nosotros tenemos, hermanos, hoy día como iglesia. En 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Atención ahora, ¿cómo le llama Pablo a la iglesia? Le llama columna y baluarte de la verdad. Tú y yo somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Toda la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que la iglesia, nosotros hoy día, somos columna y baluarte? Bueno, la iglesia sostiene, la iglesia exhibe, la iglesia publica, la iglesia muestra, la iglesia defiende. Todo eso significa ser columna y baluarte. Esa es la gran ventaja, el gran privilegio, el gran provecho que nosotros tenemos como iglesia. Los privilegios implican deberes. Los honores van de la mano con las responsabilidades. Entonces, ¿cuán responsables hoy día somos por ser columna y baluarte de la verdad? Sigo desarrollando un poco más la aplicación. Pastor, yo soy columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto tiempo estudias la Biblia, hermano? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu hogar a escudriñar la palabra del Señor? Si el apóstol Pablo o Dios te da a ti esta descripción, eres columna y baluarte de la verdad, ¿qué tanta verdad estudias? ¿Qué tanta verdad escudriñas? ¿Qué tanta verdad meditas? ¿Qué tanta verdad lees? Pastor, pero yo trato de venir los viernes. Es que eso es el viernes. Pastor, pero yo vengo el viernes y el sábado. Es que la semana tiene más días. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Repito, porque si eres defensor de la verdad, ¿cómo la vas a defender? Si eres publicador de la verdad, ¿cómo la vas a publicar?
si no la estudias, si hay flojera, si hay indiferencia, si hay una distancia de la verdad, de la Escritura? ¿Cómo lo vas a hacer? Eres responsable porque eres columna y baluarte de la verdad. Les escribí las grandezas de mi ley, Oseas 8:12, pero Israel las tuvo por cosa extraña. Y así hay cuantos creyentes. Abran su Biblia en Abdías. ¿Qué es eso, pastor? ¿Un remedio? ¿Un dinosaurio? ¿Una enfermedad? ¿Qué es Abdías? Es un libro de la Biblia, hermano. Hay mucha gente que lleva 100 años en la iglesia y no sabe todavía los libros de la Biblia, un profeta mayor, menor. Pero se dicen llamar columna y baluarte de la verdad. Por esta razón en que en 2 Timoteo 1:13, Pablo le dice ahora en su segunda carta a Timoteo: retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por eso en el capítulo 2, segunda carta a Timoteo 2:2, por eso Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por esta razón, hermanos, es que en esta iglesia tratamos de enseñar a hombres para que esos hombres después continúen con la enseñanza de otros, y esos otros de otros, y esos otros de otros. Es una cadena interminable. Preparar gente, capacitar personas, los futuros pastores, los futuros ancianos. Por esa razón lo hacemos, porque somos columna y baluarte de la verdad, y a nosotros también hoy día se nos ha encomendado el Evangelio de la gracia, la palabra de Dios, como columna y baluarte de la verdad. Bueno, segunda aplicación que tiene que ver con la anterior, está relacionada con la anterior. Pablo respondió a objeciones, ¿no es así? Eso significa que Pablo conocía o sabía cómo responder las supuestas interrogantes, objeciones, ideas contrarias que la gente les pudiese plantear. ¿Qué hizo Pablo? Las respondió. ¿Por qué las respondió? Porque Pablo conocía el evangelio que predicaba. Porque Pablo había profundizado en el evangelio de la gracia del Señor. Entonces, amados hermanos, lo que dice 2 Pedro 3:15, debemos estar, ¿cuánto preparado? ¿Cuánto tiempo debemos estar preparados? Siempre. Pedro dice, debemos estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Defensa de qué? Bueno, en el contexto de Pablo aquí, Romanos 3, ante cualquier corrupción del evangelio, ante cualquier alteración del mensaje de la verdad, ante cualquier tergiversación de la justificación por la fe. Cuando viene alguien y nos dice, oiga, pastor, hay que hacer buenas obras para mantener la salvación, la antena se para. La antena comienza ahí a, ¿cómo que va a hacer buenas obras para mantener la salvación? No, hermano, estás equivocado. Las buenas obras que nosotros hacemos es para mostrar la salvación, no para mantenerla, porque la gracia de Dios inició la salvación, la gracia de Dios desarrolla la salvación y la gracia de Dios va a consumar la salvación. Todo el proceso de la salvación es por gracia. Pero si no conoces eso, ¿cómo vas a poder responder a alguna objeción? ¿Cómo vas a poder responder a alguna corrupción del evangelio? Pablo conocía las objeciones, Pablo conocía las ideas contrarias, por eso que Pablo pudo responder con toda certeza, con toda firmeza, con toda seguridad, con toda convicción. Pablo no enseñó eso, que mientras más pecamos, más gracia. Mientras más nos portamos mal o hagamos males, vendrán bienes. Él no enseñó eso. Hermanos amados, tenemos una gran ventaja.
¿Tú sabías que tú eres el único, en comparación con cualquier incrédulo en el resto del planeta Tierra, que tienes la suma bendición de conocer la voluntad de Dios? El incrédulo no la conoce, el incrédulo no sabe a dónde va, el incrédulo no sabe con qué propósito está aquí en la tierra, pero tú como creyente que se nos ha confiado también la palabra del Señor, nosotros podemos saber con toda seguridad de dónde venimos, quiénes somos, con qué propósito estamos acá, hacia dónde nos dirigimos. Podemos saber la voluntad perfecta de Dios para la familia, para el matrimonio, para la iglesia. Tenemos encomendada la palabra de Dios para saber cómo reaccionar, cómo funcionar, cómo proceder en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito académico. Esa es la gran ventaja, el gran privilegio que tiene el creyente. Pero ante mayor luz, mayor juicio. Ante mayor privilegio, mayor responsabilidad. Por lo tanto, nosotros vamos a ser juzgados, repito, en base a lo que Dios nos ha dado. Por eso, amado hermano, valoremos, abracemos, tratemos de internalizar, tratemos de participar, de estar relacionados con la iglesia, con el programa de iglesia, porque se te ha encomendado una labor, ser columna y baluarte de la verdad. Y no cometamos el mismo pecado que cometió Israel: incredulidad, infidelidad, rebeldía. El Señor nos ha llamado por su gracia para ser humildes, dependientes de Él, sometidos a su voluntad, y que abracemos y que digamos, como dijo el salmista en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu verdad, todo el día es ella mi meditación. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por aclarar en nuestras mentes, Señor, estas ideas que Pablo tuvo que abordar allí en Romanos 3 con respecto a este judío que podría, Señor, objetar, que podría poner en duda lo que Pablo enseñaba. Te damos gracias por las respuestas de Pablo, con tanta seguridad, con tanta certeza que él responde, porque estaba en juego allí la salvación solamente por la fe o por la gracia mediante la fe. Señor, danos a nosotros esa responsabilidad de asumir que el hecho de tener tu palabra completa, el canon bíblico cerrado, completo, suficiente, pleno para nosotros. Entender, Señor, que tenemos un gran privilegio, tenemos una gran ventaja, tenemos un gran provecho al respecto, pero si no lo aprovechamos bien, si no lo usamos de manera piadosa, nos puede suceder lo mismo que le sucedió a Israel. Ellos desperdiciaron, miraron como cosa extraña tu ley, fueron rebeldes a tu ley. Señor, nosotros no queremos ser así. Ayúdanos a someternos y a valorar lo que tú a nosotros nos has encomendado. Nos has llamado la iglesia del Dios viviente. Somos columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza. Señor, capacítanos cada día, abre nuestro entendimiento cada día. Queremos comprender, Señor, cada vez más el evangelio verdadero de la gracia, para que podamos tener respuesta, podamos ayudar a aquel que no lo entiende, podamos predicar el evangelio al que no lo tiene, podamos traer luz a aquel que está en oscuridad, podamos traer entendimiento a aquel que tiene la comprensión entenebrecida por el pecado. Señor, es tan grande el privilegio que tenemos, tan grande, Señor, la ventaja, los beneficios que tú nos has dado, Señor, nosotros ahora, tu iglesia, sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención de nuestro cuerpo, de la posesión adquirida. Señor, son tantos los privilegios, tu Espíritu Santo como maestro, como consolador,
como iluminador de tu verdad en nuestro corazón. Señor, tenemos consejo, tenemos instrucción en cada área de la vida del creyente. Y muchas veces, Señor, tropezamos con la misma piedra porque no hemos obedecido, no nos hemos sometido verdaderamente a tu consejo, a tu instrucción. Señor, pero ayúdanos a aprender de todo lo que hoy día, Señor, expusimos a esta iglesia. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias por tu palabra. Permite que haga vida, Señor, en nuestros corazones y que sea eficaz en todo ámbito de nuestro ser. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.